Bienvenidos a la clase en vivo número 4 de la unidad curricular Derecho y Legislación Laboral. Quien les habla es su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la responsabilidad del Estado en la protección del trabajador. La protección del trabajador es un mandato constitucional y una función indeclinable del Estado venezolano, actuando como garante de la justicia social. El Estado no solo garantiza el derecho al trabajo, sino que lo define como un deber. Fundamento legal, artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Establece que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado adoptará medidas para que toda persona pueda lograr una existencia digna y útil. Justicia social. Según el artículo 89 de la Constitución, el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Los principios que rigen son la intangibilidad, la progresividad de los derechos y el principio indubio pro operario. Rol de tutela. La intervención del Estado se manifiesta a través de normas de orden público, lo que implica que los derechos laborales son el mínimo vital. Principio de irrenunciabilidad. Según el artículo 89, numeral 2 de la Constitución y el artículo 11 de la LOT, es nula toda acción, acuerdo o convención que implique la renuncia o menoscabo de los derechos laborales. Corrección técnica. Las condiciones mínimas son irrenunciables, pero sí son mejorables mediante convenciones colectivas o contratos individuales. Lo que la ley prohíbe es desmejorarlas. El sistema de seguridad social integral. El Estado garantiza el derecho a la salud y la vida mediante un sistema prestacional que no depende solo de la capacidad contributiva. Esto se fundamenta en el artículo 86 de la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Órganos de gestión. Instituto Venezolano de Seguros Sociales gestiona las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia y enfermedad. El INSACEL, órgano científico técnico que vigila el cumplimiento de la LOPSIMAT, asegurando condiciones de higiene y seguridad en el medio ambiente del trabajo. Control, sanción y estabilidad laboral. El Estado ejerce su función de policía administrativa y judicial para evitar el fraude a la ley. Inspección del trabajo. Según el artículo 506 de la LOT, los inspectores tienen la facultad de visitar los centros de trabajo, interrogar al personal y revisar documentos. Estabilidad y disponibilidad. La LOT, al artículo 85 y subsiguiente, garantiza la estabilidad en el trabajo. Actualmente, rige además el derecho de inamovilidad laboral, que prohíbe despidos, traslados o desmejoras, sin causa justificada previamente calificada por el inspector del trabajo. Artículo 418 de la LOT. Régimen sancionatorio. El incumplimiento de las normativas acarrea multas calculadas en unidades de cuenta o tipos de cambio oficial, según el artículo 512 y subsiguiente de la LOT. Políticas regidoras del trabajador. Las políticas regidoras o principios fundamentales del derecho del trabajo son los pilares que interpretan y rigen toda relación laboral siempre a favor del trabajador. Los principios fundamentales no son solo enunciados éticos, son normas de obligatorio cumplimiento que sirven de guía al juez y al inspector para interpretar la ley, llenar vacíos legales y proteger la dignidad del trabajador como sujeto débil de la relación jurídica. Principio de irrenunciabilidad de los derechos. Es la imposibilidad jurídica de que el trabajador se prive voluntariamente de las ventajas concedidas por la ley laboral en su beneficio. Esto se fundamenta en el artículo 89, numeral 2 de la Constitución y artículo 18, numeral 4 de la LOT. Todo acto, convención o transacción que implique la renuncia de derechos como el pago de prestaciones sociales, vacaciones o bonos, es nulo de nulidad absoluta. El consentimiento del trabajador en estos casos se considera viciado por la necesidad económica.
Primacía de la realidad sobre las formas. Este principio combate el fraude a la ley. Si un patrono intenta disfrazar una relación laboral bajo la figura de honorarios profesionales o contrato mercantil, la realidad de los hechos se impone. El artículo 89, numeral 1 de la Constitución y el artículo 18, numeral 2 de la LOT son los fundamentos legales. Y el criterio jurídico es el siguiente. Si existe subordinación, ajenidad y salario, hay relación de trabajo independientemente del nombre que las partes le den al contrato. Principio indubio pro operario, favor del trabajador. Es una regla de interpretación. Cuando una norma permite varias interpretaciones válidas, el juzgador debe elegir la que más favorezca al trabajador. Artículo 89, numeral 3 de la Constitución y 18, numeral 5 de la LOT. Solo se aplica cuando existe una duda real sobre el alcance de la norma. No se utiliza para ignorar la ley, sino para interpretarla a favor de la justicia social. Progresividad y no regresividad. Los derechos laborales están en constante expansión y no pueden retroceder. Artículo 19 de la Constitución, Principio General de Derechos Humanos y artículo 18, numeral 1 de la LOT. Una vez que un beneficio ha sido alcanzado, ya sea por ley o contrato, el Estado o el patrono no puede dictar medidas que lo disminuyan. El derecho laboral siempre mira hacia adelante. Jerarquías de las fuentes del derecho. Artículo 16 de la LOT. En Venezuela, la aplicación de la norma sigue un orden de prelación estricto, pero con la salvedad de que siempre prevalecerá la norma más favorable, aunque sea el rango inferior. El orden de prelación general es, primero, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es la norma suprema. Segundo, tratados internacionales, especialmente los de la OIT ratificados por Venezuela. Tercero, Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Cuatro, convenciones colectivas de trabajo o laudos arbitrales. Tienen fuerza de ley entre las partes. Cinco, contrato de trabajo, siempre que no vulnere los mínimos legales. Seis, usos y costumbres, de aplicación supletoria en la localidad o sector. Jornada de trabajo, artículo 173 de la LOT. La jornada de trabajo no excederá de 5 días a la semana y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a 2 días de descanso continuos y remunerados durante cada semana de labor. La jornada de trabajo se realizará dentro de los siguientes límites. La jornada diurna, comprendida entre las 5 a.m. y las 7 p.m., no podrá exceder de 8 horas diarias ni de 40 horas semanales. La jornada nocturna, comprendida entre las 7 p.m. y las 5 a.m., no podrá exceder de 7 horas diarias ni de 35 horas semanales. Toda prolongación de la jornada nocturna en horario diurno se considera como hora nocturna. Cuando la jornada comprenda periodos de trabajo diurnos y nocturnos, se considera jornada mixta y no podrá exceder de las 7 horas y media diarias ni de 37 horas y media semanales. Cuando la jornada mixta tenga un periodo nocturno mayor de 4 horas, se considerará jornada nocturna en su totalidad. En resumen, el artículo 173 consagra el principio de la jornada laboral de 5 días con 2 días de descanso remunerados continuos a la semana y fija los límites máximos de duración de los distintos tipos de jornadas laborales. Horas extraordinarias, artículo 178. Son horas extraordinarias las que se elaboren fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Las horas extraordinarias son de carácter eventual o accidental para atender imprevistos o trabajos de emergencia. La duración del trabajo en horas extraordinarias, salvo las excepciones establecidas en la ley, estarán sometidas a las siguientes limitaciones. A. La duración efectiva del trabajo, incluidas las horas extraordinarias, no podrá exceder de 10 horas diarias.
B. No se podrá laborar más de 10 horas extraordinarias semanales. C. No se podrá laborar más de 100 horas extraordinarias por año. El Ejecutivo Nacional, cuando sea necesario, previa consulta a las organizaciones sindicales, podrá modificar las limitaciones establecidas en este artículo respecto a las determinadas actividades. Pago por trabajo en día feriado o descanso. Cuando un trabajador o una trabajadora preste servicios en día feriado, tendrá derecho al salario correspondiente a ese día y además al que le corresponda por razón del trabajo realizado, calculado con recargo del 50% sobre el salario normal. Vacaciones y protección de la familia. Artículo 192 de la LOT. Las vacaciones son un derecho irrenunciable que garantiza el descanso anual remunerado. El trabajador adquiere el derecho después de cumplir un año de servicio ininterrumpido. La duración, 15 días hábiles de descanso remunerado. Adicionales a partir del segundo año de servicio, se añade un día adicional por cada año de servicio hasta un máximo de 30 días adicionales. La LOT incorpora disposiciones que protegen al trabajador con responsabilidades familiares. Estarán protegidos y protegidas por inamovilidad laboral las trabajadoras en estado de gravidez desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja hasta 2 años después del parto. Los trabajadores y trabajadoras que adopten niños o niñas menores de 3 años gozarán de inamovilidad por el lapso de 2 años desde la fecha en que el niño o la niña sea dado o dada en adopción. Las trabajadoras y trabajadores con hijos o hijas con alguna discapacidad o enfermedad que le impida o dificulte valerse por sí misma o por sí mismo. Los trabajadores y trabajadoras durante la suspensión de la relación de trabajo. En los demás casos contenidos en esta ley, otras leyes y decretos. Licencia de paternidad, artículo 339 de la LOT. El padre tiene derecho a una licencia o permiso remunerado de 14 días continuos, contados a partir del nacimiento del hijo o hija. Protección de la maternidad y la paternidad. El título 5 de la LOT establece una tutela especial y amplia a la mujer durante el embarazo y la lactancia. Descanso prenatal y postnatal. Artículo 336 de la LOT. La trabajadora en estado de gravidez tendrá derecho a un descanso durante 6 semanas antes del parto y 20 semanas después o por tiempo mayor a causa de una enfermedad que según dictamen médico le impida trabajar. En estos casos conservará su derecho al trabajo y al pago de su salario de acuerdo con lo establecido en la normativa que rige la seguridad social. Inamovilidad laboral, artículo 420 de la LOT. La mujer embarazada goza de inamovilidad, protección contra el despido, desde el inicio de la gestación y hasta un año después del parto. Para despedirla, el empleador debe solicitar una calificación de falta ante la Inspectoría del Trabajo. Permiso de lactancia, artículo 345 de la LOT. La madre trabajadora tiene derecho a 2 descansos diarios de 1 hora y media, cada uno para amamantar a su hijo en el centro de trabajo o en una guardería cercana durante 2 años contados a partir del parto. Regímenes especiales del trabajo. La LOT reconoce que ciertas actividades laborales tienen características especiales que impiden o hacen inaplicables las normas generales, por lo que requieren regulaciones específicas. Artículo 209 de la LOT. A diferencia de la ley anterior, la LOT del 2012 refuerza que estos regímenes no deben menoscabar los derechos fundamentales. El artículo 209 establece que estas modalidades se rigen por sus capítulos específicos y en lo previsto por las normas generales de la ley. Clasificación y fundamentos específicos. A continuación detallo las modalidades más relevantes y su base legal. Trabajadores del hogar.
artículo 207, 208, se rigen por una ley especial. Se reconoce su derecho a la seguridad social y condiciones dignas, eliminando la vieja distinción discriminatoria del servicio doméstico. Trabajadores a domicilio, artículo 209, 217. Aquellos que ejecutan labores en su propia vivienda o lugar elegido sin vigilancia directa del patrono. Es vital el libro de control de trabajo a domicilio. Trabajadores del deporte profesional, artículo 218 al 228. Regula la relación del deportista con entidades deportivas. Destaca la temporalidad de los contratos y el régimen de transferencias. Trabajadores agrícolas, artículo 229 al 238. Adac- Adaptado a los ciclos de cosecha y la vida en el campo. El Estado garantiza la permanencia en la vivienda durante la relación laboral. Trabajo en el transporte, artículo 245 al 281. Incluye transporte terrestre, navegación marítima, fluvial, lacustre y aérea. Aquí las jornadas son flexibles debido a las travesías, pero con límites estrictos de descanso para garantizar la seguridad. Características jurídicas de estas modalidades. Para que una actividad sea considerada dentro de estos regímenes, debe cumplir con naturaleza distinta. La labor requiere horarios, lugares o formas de subordinación que escapan al estándar de una oficina o fábrica. Supletoriedad. Si la norma especial no dice algo, ejemplo, sobre vacaciones o utilidades, se aplica automáticamente la norma general de la LOT. No discriminación. Artículo 210. Los trabajadores de estas modalidades tienen los mismos derechos sindicales de negociación colectiva y de seguridad social que los demás. El trabajo de los motorizados. Artículo 283, 288. Es una de las inclusiones más modernas de nuestra ley. Debido al auge del delivery y la mensajería, el Estado venezolano regula la responsabilidad del patrono sobre el mantenimiento del vehículo, la obligación de proveer implementos de seguridad, casco, chaleco, el riesgo profesional asociado a la vida pública. Mejora técnica y observación doctrinaria. Es un error común pensar que estos trabajadores no tienen ley. Al contrario, tienen doble protección, la ley especial de su sector y la LOT. Como norma marco, además, la LOT-CIMAT se aplica con especial rigor en el transporte y el trabajo agrícola debido a los altos índices de riesgo físico. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo y esperando a que tengan éxito en en las actividades sumativas, se despide de ustedes Alfredo Blanco.